Entonces, todas tenemos esta lista del hombre perfecto, ¿va? Sí, a veces tiene ojos azules, a veces pues mide tanto o es profesional en tal área. Entonces, esa fue la primera cosa que yo cambié. Yo decía, bueno, yo tengo que eliminar este listado y tengo que hacer, o sea, ¿qué es lo que yo, si yo quiero este hombre perfecto, qué es lo que yo tengo para dar? ¿En quién me tengo que convertir? Pero yo estudié Bellas Artes, a mí lo que me gustaba era crear, diseñar, entonces a mí todavía la parte de diseño me encantaba, pero de repente vas creciendo jerárquicamente, yo era la directora de creatividad, pero ya nunca, o sea, yo no tenía ni siquiera instalado Photoshop o Illustrator en mi computadora porque eso no me correspondía. Sí. Yo tenía todos los programas para Project Management. ¡Qué hueva! Entonces lo detesté, llegué a quedar así, pero ¿sabes qué me encantaba? Lo que estamos haciendo ahorita. Entonces estaba yo ahí con mis compañeros, yo con mis pañuelitos, así con mi depresión, y entonces me decían, no, Carla, nos vamos a la montaña, pero el hecho de estar caminando, y sobre todo cuando había que hacer hiking, me acuerdo cuando nos poníamos el snowboard en la espalda, y entonces caminábamos hasta arriba para hacer una bajadita, ¿va? Entonces caminábamos 4 horas para arriba, pero cuando yo estaba encima de la montaña, yo decía, ¡ay! Y sentís aquel high, y yo decía, pero ¿por qué estoy tan contenta si yo estoy pelona y tengo este problema y yo tengo que suicidarme? Pero decía, me siento tan bien, ¿qué me está pasando? Entonces, desde los 19 años yo descubrí el poder de la oxitocina, de las endorfinas, de la serotonina, que ahora lo hablamos mucho. Una de las primeras cosas que nosotros como papás tenemos que saber es que sí tenemos que retrasar lo más posible el acceso a las redes sociales, sobre todo, para nuestros hijos, ¿verdad? Por lo menos hasta los 16 años. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Como siempre, invitados especiales, mujeres emprendedoras. Hoy muy contento. Les tengo aquí a Carla Cofiño. Ella es una emprendedora que seguramente ya la conocen y yo estoy muy intrigado en conocer su historia. Ya llevo años pues viéndola, sale mucho en social media y es deportista. Te vi corriendo ahorita. Ahí voy. Yo te vi 30 kilómetros. Wow, dije, puchica, así andas full en todo. Entonces yo creo que sos una inspiración y me gustaría que compartiéramos tu historia, pero primero gracias por estar aquí con nosotros. Adrián, muchas gracias. La verdad que para mí es siempre un honor cada vez que alguien se interesa pues en compartir un poquito las historias de la vida de las personas. Yo creo que siempre hay mucho que aprender del camino recorrido de otras personas. Así es, eso y lo digo siempre en el podcast. Aquí tanto aprendo yo de ti como la audiencia, como tú de mí. Yo creo que es un gana-gana para todos y es tan bonito, ¿verdad? Dar de regreso de esa parte e inspirar a más gente para que hagan cosas. Veo que eres empresaria, el tema de salud, matrimonio, todo estás complementado. Te estaba contando en mi libro, se llama Los 3 pilares del éxito, que es salud, finanzas y relaciones, cómo están entrelazados y cómo uno los debe ir balanceando en la vida. Entonces yo creo que tú también vas a poder compartir porque veo que eres parte de todo esto y cuéntanos un poquito cómo empezó todo. Me gustaría saber de todo, o sea, cómo empezó tu tema de enfoque en salud, tu tema de enfoque empresarial y tema de familia. Bueno, pues entonces vamos a empezar un poquito por el tema empresarial. Sí. Porque yo creo que cuando uno es joven, lo que más te interesa es ser financieramente independiente, ¿verdad? Sí. Entonces yo sí, aunque tuve una escolaridad muy mala, porque fui muy mala estudiante, entonces yo siempre tenía como esta etiqueta de que me sentía, hasta yo misma a veces me sentía como que, un poco tonta. Decía yo, no, pero es que si yo no puedo con las mates, no puedo en esto. Y siempre con aquella duda de, pero ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? Entonces yo me tiré mucho al lado artístico. Y en mi familia también, en mi casa, mi mamá decía, no te preocupes porque tú eres artista, tú pintas lindo. Entonces mucho de lo que la gente no sabe, porque yo estoy en tecnología, pero yo lo que estudié fueron Bellas Artes. Claro. Entonces yo terminé sacando mi carrera de Bellas Artes porque ahí era donde yo me sentía cómoda, donde era fácil para mí, pero esta carrera realmente lo que me enseñó es a entender el mundo. Sí. Es lo que yo siempre digo, que estos 6 años que yo estuve ahí no era que aprendiera a pintar y a hacer escultura, sino que era
qué vas a pintar, pero ¿por Claro. qué? ¿Por qué te interesa este tema? Y al entender el mundo, ahí fue donde yo encontré quién era Carla Ruiz, que era qué problemas yo quería solucionar del mundo. Entonces, eso me ayudó mucho para hacer la base de en qué era lo que yo quería trabajar. Pero cuando yo tenía 20 años, yo sí me recuerdo tan claro que mi gran preocupación era cómo voy a hacer dinero. Claro. ¿Cómo voy a comprarme un carro? Sí. O sea, yo miraba los precios de los carros más baratos y yo decía, pero eso es imposible. O sea, ¿en qué momento uno? Y yo miraba toda la cantidad de carros en la calle y decía, la gente, ¿cómo le hace? ¿Verdad que te parece tan imposible? Entonces, esto te lo cuento para que veas cómo ahora mi enfoque es totalmente otro. Sí, claro. O sea, Para mí ahora- tenías mucha inseguridad por ese tema de que no eras tema buena para las financiero. mates y estudio, correcto. Exacto. Pero al final, cuando ya entendí todo este tema de lo que a mí me importaba y los problemas del mundo que a mí yo quería solucionar, fue donde encontré el tema del Internet. Porque yo decía, esta es una ventana en donde hay tanta información y en donde todos realmente tenemos un micrófono para decir lo que pensamos, para ser embajadores de diferentes causas. Y así fue como yo empecé en el mundo de la tecnología. Ya. Yo estudié afuera y cuando me regresé a Guatemala para ir a trabajar, porque realmente Guatemala es un país de tantas oportunidades. Sí, Yo siempre digo, totalmente. de verdad es mucho más fácil Sí. ser emprendedor aquí en Guate que en Europa. No tengo Ah, idea, sí. sea las Totalmente. limitaciones que se tienen allá. Sí. Entonces, cuando me regresé, empecé a trabajar con mis hermanos. Hicimos un muy buen equipo, que eso es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, hay que buscar equipos que te complementen. Así es. Entonces, como yo nunca he sido buena con los números ni las matemáticas, mi hermana sí lo es, ¿verdad? Ya. Mi hermano es buenísimo manejando a la gente. Entonces, al final hicimos un equipo en donde yo era la parte creativa, mi hermana era ventas y mi hermano es logística, manejar la Sí. empresa. Entonces, yo siento que siempre nos tenemos que complementar. Ujú. Y pues estuvimos trabajando, yo te podría contar todos los emprendimientos que tuvimos, pero donde realmente fue importante, ¿sabes? Fue en el 2010, cuando nació mi sobrina, y de repente nos dimos cuenta que decíamos, ay no, o sea, la nena no puede consumir estos productos, no puede tomar estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros hacíamos la publicidad para servicios y productos que nosotros mismos no consumíamos? Ya. Y entonces el Como cambiar... el propósito iba en propósito. contra. O sea, Ya. tener un propósito claro es tan poderoso Sí. porque nosotros dijimos desde ese momento vamos a trabajar solo con marcas, servicios y productos y con personas que estén teniendo un impacto positivo en la sociedad. Así Y es. solo hacer ese clic en ese año, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial. O sea, Yeah. los clientes, los premios, el reconocimiento, las ventas, todo subió. Pero una cosa también había cambiado. Nosotros ya no estábamos solo sentados esperando que llegaran los clientes, cualquier cliente, y nosotros lo atendíamos. Nosotros salíamos a buscar los clientes que nosotros queríamos. Claro, ya Entonces, con un decíamos, propósito y también era más fácil venderlo porque decían, puchica, estos quieren, o sea, nos están buscando por eso, no Exacto. por venderme solo. Sí, entonces eso también fue una de las cosas que yo te diría que fue un cambio muy importante en mi vida. Ya. Y entonces ahí empezar a encontrar este balance. Bueno, ya sabemos lo que es ser financieramente estable. Claro. Pero entonces ahí una de las cosas que a mí me gusta compartir es esta trampa, ¿verdad? Donde te vuelves también ya tan dependiente del dinero y querés más y siempre querés crecer más. Y también este tema del ego, ¿verdad? Porque te empiezan a llegar reconocimientos y premios y cosas y querés más y querés más. Claro, claro. Entonces ahí uno se puede perder. Entonces a mí sí me pasó en una etapa de mi vida en la que yo lo único que quería era ser un hombre exitoso, Ya. ¿verdad? Porque además de todo quería ser parte del club de Toby, ¿verdad? Porque te estoy hablando, esto es hace 20 años. Sí. Ahora también ha cambiado muchísimo. Ahora todas las mujeres podemos tener nuestros emprendimientos, salir adelante y hay mucho menos etiquetas, ¿verdad? Sí, En sí. esa época todavía se cerraban los negocios en el bar, ¿verdad? Correcto. A las 10 de la noche había que salir a echarse los tragos y entonces ahí, Sí. y si no estabas en la jugada. Claro, era parte como Entonces de- sí, y yo me acuerdo que para mí yo lo único que quería era también tener este comportamiento, una energía más masculina, entender cómo se mueven, cómo se hacen las cosas. Entonces la mayoría de buenos amigos eran míos hombres. son hombres. Ya. Mis grandes mentores son hombres. No, yo la verdad que sí le debo mi carrera a los hombres, ¿verdad? Y porque también, aunque ha cambiado esa tendencia, siempre hay mayor parte en hombres en tema de emprendimientos o empresa, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo era tu drive ahí? Porque veo un drive fuerte, o sea, ahí decías, bueno, ahí tal vez mi ego era diferente, si era esto, quiero más y todo. ¿Qué sentías qué era tu drive ahí? Yo creo que ahí el valor que yo me daba como persona, o sea, lo que yo me iba a valorar a mí misma, Ajá. estaba medido por cuánto dinero tenía yo en el banco. Ah, Tristemente. ok.
¿verdad? Ya. Sí, pues como uno tiene esa identidad en ese momento. Ya. Y entonces eso, la verdad que es algo bien peligroso porque afecta mucho tu autoestima. ¿Crees tú que tenía que ver con tu inseguridad? Que tal vez lo estoy identificando conmigo. Como dice uno, no era bueno para el colegio, no era bueno para las mates. Ahora me estoy volviendo bueno, eso es tal vez lo importante, ¿va? O la sociedad lo lleva. Por primera vez en la vida tú necesitas mostrarle al mundo, no miren, sí puedo, y mostrarme a mí misma, a mi familia. Sí. Pero si de repente me pasaba, porque ustedes saben, pues los emprendedores somos los últimos que nos pagamos, o sea, habían veces, 2 veces que no teníamos para pagarnos nuestro propio sueldo, pero pagábamos la planilla, entonces todo lo nuestro estaba en cuentas por pagar, ya sabes. Entonces a veces no tenía. Claro. ¿Verdad? Entonces no tenía para hacer ese viaje que todos mis amigos estaban haciendo o para comprarme ese carro. Y entonces ahí mi autoestima bajaba también. ¿Verdad? Entonces trabajaba más y me volví completamente workaholic. ¿Verdad? Como o sea, adicta al trabajo. Adicta al trabajo. Yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, que me daban las 12 a veces. Yo todavía estaba en la oficina, pero además de todo, orgullosa. ¿Verdad? Porque yo decía, si yo solo necesito 4 horas para dormir y lo demás trabajo. Sí, estabas, entonces, pero sí andabas puro tractor así con todo. Sabes que a mí me gusta contarlo porque es un gran error. Sí. ¿Verdad? Y yo miro las fotografías de cómo estaba yo en esa época, de cómo me sentía. Entonces, tal vez sí puede que estés bien financieramente, pero ¿cómo estás por dentro? ¿Verdad? Claro. Y cómo están tus relaciones. Sí. Y ahí me pasó una cosa muy interesante. Nosotros nos ganábamos muchos reconocimientos en ese momento porque la verdad que trabajábamos mucho. Sí. Y hacíamos bien las cosas. Y nunca se me va a olvidar un reconocimiento que nos dieron en las Naciones Unidas en París. Y entonces estaba yo ahí y estaba en la Torre Eiffel. Todavía no era la época de los selfies, ¿verdad? Yo así como que viendo quién me tomaba la foto porque yo estaba sola. Sí. Entonces decía, ¿cómo es posible que estoy aquí en esta ciudad espectacular, en esto que es un evento tan importante y no tengo una sola persona que me acompañe? Ya, ahí sentiste ese golpe de... Entonces te das cuenta de que al final del día no venimos aquí solo para trabajar y hacer dinero. ¿Con quién compartirlo? Entonces, ¿con quién compartir? Me encanta lo que dices, que tu libro tiene estos 3 pilares, porque sí, por supuesto que la parte financiera es súper importante y se puede lograr mucho, se puede hacer impacto, pero necesitamos estar rodeados, necesitamos tener nuestra familia, nuestros amigos, ese equipo de soporte que realmente... Yo siento que al final del día, sabes que podemos hacer muchas cosas para ser saludables, pero una de las más importantes es sentirte importante adentro de la sociedad, pero no importante por ego, sino que porque tú puedes servir, porque la gente... Un impacto y dar de regreso. Puedes dar consejo, puedes ayudar, puedes ir a traer a alguien al aeropuerto. Entonces ser parte y que sentís que hay esta necesidad donde tú puedes dar, eso te mantiene vivo. Tú sabes que en los Blue Zones es una de las cosas más importantes. No solo es la comida que comen y que hacen ejercicio, pero es cómo eres parte de la sociedad. Pero si ni siquiera tienes eso, entonces en ese momento yo dije, o sea, no tengo ni mis amigos, ni novio, ni nada. Y eso fue un momento para mí clave en el que yo dije... y te hizo reaccionar. O sea, tengo que hacer una estrategia. Así como hacemos estrategias para los clientes, yo aquí tengo que hacer mi estrategia de vida, porque encima sí quería tener hijos, pero ya tenía 35 años, ¿verdad? Claro. Entonces te das cuenta, a mí ahí se la mate, ya no me salía, ¿verdad? Entonces... Fue un momento muy importante el darme cuenta que una de las cosas más importantes para realmente ser exitoso en la vida es tu pareja. Claro. ¿Verdad? Es la persona que tú escoges para pasar el resto de tu vida, para construir algo. Es esa persona que nunca te va a dejar ser menos de lo que saben que tú puedes ser. Sí. Una persona que te empuja, que no duda de ti, sino que cree en ti. Entonces, para mí, yo siempre digo que es clave quién va a ser esa persona. Sí. Y tienes que escogerla bien y cuando la encuentres... porque la van a encontrar, hay que cuidarla. Así es. Entonces, a mí sí me gusta mucho pensar en Alex, mi esposo, como un inversionista, como un jefe, ¿sabes? En la oficina, a tu jefe nunca le hablarías mal, o le vas a somatar la puerta, o te vas a hacer la caprichosa. Entonces, no es que digo jefe porque él está en una posición superior, sino por ese respeto que hay veces que tal vez sí hay algo que me enoja, sobre todo con los niños, ¿verdad? Hay veces que yo tengo cosas que estoy en contradicción, o que culturalmente, lo que sea, pero a veces me paro y le digo... Yo pienso, ¿será que yo le hablaría así a un inversionista? Sí, es buen punto, ¿verdad? Porque hay veces que escribes correos, pero siempre dice uno, no, mejor voy a dejar el correo, voy a pasar la noche y lo leo mañana a ver si lo mando. Así es. Lo mismo hay que hacer con la pareja. Totalmente, ¿verdad? De acuerdo, sí. Entonces, para mí, eso creo que ha sido uno de los puntos claves en mi vida, pero como profesional. Sí. Porque al escoger a esta pareja, o sea, yo te digo que para mí, yo veo cómo profesionalmente crecí. Porque muchas veces... Hago una pregunta que creo que es de mucho valor para la gente.
Y me gustaría hacértela como en el tema del mindset, porque muchas mujeres, tú dices que tenías 35, y yo veo muchas mujeres que se han enfocado en lo profesional y ya ven difícil hacer ese cambio. Tú dijiste, esto me pasó en París, hice esto. ¿Qué acción tomaste o cómo funcionó? Y tristemente a veces ves mujeres que se quedan toda la vida solo por sus creencias. Es, ya me dejó el tren, ¿verdad? Sí. O es, ¿qué te cambió a ti y a encontrar esta pareja tan especial en esa mentalidad tan, pues, que cómo la cambiaste o cómo lo lograste? Una de las cosas más importantes, yo creo que fue, aparte de no querer pensar que ya me dejó el tren, sí, pero era muchas veces, y lo veo con mujeres profesionales, y además que yo estaba con aquel gran ego, porque yo decía, yo soy una mujer súper profesional, encima soy bonita, soy deporte. Entonces uno se cree que es aquel trofeo, ¿va? Sí. Entonces uno tiene que dar lista, ¿va? Claro. Entonces yo decía, no, entonces ahora que voy a buscar, sí, tiene que ser Brad alto. Pitt, Nunca se me Cruise. olvida una vez una amiga que decía, ella tenía su lista y decía, y que le ladre la billetera. Yo decía, ¿qué es eso que le ladre? Porque tiene tanto dinero que, o sea, imagínatelo visualmente, nos reímos tanto. Pero entonces todas tenemos esta lista del hombre perfecto, ¿va? Sí, a veces tiene ojos azules, a veces pues mide tanto o es profesional en tal área. Entonces, esa fue la primera cosa que yo cambié. Yo decía, bueno, yo tengo que eliminar este listado, sí, y tengo que hacer, o sea, ¿qué es lo que yo, si yo quiero este hombre perfecto, qué es lo que yo tengo para dar? ¿En quién me tengo que convertir? Ajá. Pero uno de los consejos que mi esposo da, ese no lo apliqué yo en ese momento, pero cuando él se lo ha dado a otras personas, yo digo, es interesantísimo. Él siempre dice, en vez de tener un listado de qué es lo que tú quieres en la persona, solo tengo un listado de los red flags. Okay. ¿Qué cosas tú de verdad no de puedes no soportar en una relación? Por ejemplo, yo de verdad no puedo estar con una persona que fume. Claro. ¿Verdad? Pero puede ser de cualquier alto, puede tener los ojos de cualquier color, pero que no fume, o que no robe, o que no me pegue, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas que son los no negociables. Y esa es la única lista que uno tiene que tener. Mira, me encanta, porque yo creo que la mujer se cierran a, bueno, es que yo quiero rubio, ojos claros, y que la billetera ladre, etcétera, etcétera. Y es un poco con quién quiero tener conexión, pero que tengan mis valores y cuáles son tal vez mis no negociables. Exactamente. ¿Verdad? Sí, Alex siempre dice, si yo hubiera tenido una lista de lo que yo quería, nunca hubiera terminado con Carla. Claro. Pero Carla chequeaba todo lo que, o sea, no había nada que no quería. Entonces ahí te abres mucho las posibilidades. Entonces yo creo que eso, cambiar tu mindset a eso, ayuda muchísimo para que el universo también te abra tantas posibilidades. Sí, hay tantas personas en el universo con las que tenemos los mismos valores. Sí, y aparte que llegas al mundo a buscarlo con otra energía. Exactamente. Que si cuando es una energía que andas así como chequeando a quién quieres encontrar, a cuando ya realmente sos el alma natural y que cambias esa energía de un lado, eso es como el secreto, empiezas a traer hasta... Son como los imanes. Mira, es que a veces la gente dice, estos no son temas esotéricos y así como que son temas de frecuencia. O sea, cuando tú tienes dos frecuencias, cuando tienes dos elementos que vibran a la misma frecuencia, se atraen. Así es. Y eso es lo mismo que pasa con las personas. Así es, ¿verdad? Yo creo que es, y lo acabo de mencionar, lo hablé ahorita en el otro episodio de la energía, pero esa es la energía, es como, y en parte tiene que ver un poquito con lo que tú dijiste, es también en quién me tengo que convertir para ser atractivo para pues lo que yo quiero, y es como ser esa persona que conecta, que tiene valores, que es energía, que inspira. Y me imagino que con eso atacaste después de esa decisión, que sentiste esa soledad, y por ahí conociste a Alex. Mira, es que se ve como que el universo te lo pone enfrente, se abrió la puerta y ahí estaba, ¿verdad? Ajá. Entonces sí fue algo, ha sido realmente una relación súper linda, en la que hemos crecido muchísimo, pero de las cosas más importantes es cómo nos hacemos crecer el uno al otro. Sí. A mí nunca se me va a olvidar una vez, y ese ejemplo, pues, de verdad que a mí me marcó mucho. Me habían invitado a ser parte de un fellowship que se llama CALI, el Central American Leadership Initiative. Y entonces te invitan... Es el de Cali. El de Cali, ajá. Ah, sí, lo he oído. Un par de amigos estuvieron ahí en eso, que es... Sí, es súper bonito, pero el tema es que hay que leer un montón. Entonces te invitan a unos seminarios, a un seminario de una semana, y entonces te llega a tu casa tu libro de lecturas. La primera vez que me llegó ese libro, es un libro de este grueso, pues como así. Sí. Y entonces yo decía, no, pero esta gente, o sea, piensan que yo voy a leer todo esto, y con lo ocupada que yo estoy. Y además de todo, yo estaba ya con mi primer bebé, entonces yo era mamá, trabajaba, y yo sentía que no tenía tiempo ni para comer, y esta gente me pedía que leyera. Entonces vine yo como que estaba de regreso al colegio, ¿verdad? Y empecé a llamar a otros amigos Calis que también estaban. Entonces decía, mira, ¿y qué tal si tú te lees el capítulo 1 y yo me leo esta otra lectura y yo me la contás, ya sabes, ¿verdad? Cortando las esquinas. Y me acuerdo cuando Alex me escuchó eso por teléfono, me dice, ¿qué estás haciendo?
Yo, no, hombre, porque le voy a pedir a aquel que se lea es que a mí no me da tiempo de leer todo esto. Entonces me dice, si te lo están mandando es porque hay tiempo. Y porque, mira, y el hombre estaba, o sea, él no me permitió. Y se sentó conmigo y hicimos todas las lecturas y como que yo era niña chiquita me repasaba. Pero, o sea, eso es realmente tu pareja que no te deja dar menos de lo que saben que tú puedes dar. Sí. Y por supuesto que sí puede hacer todas las lecturas. Sí. Pero no puedes permitirle a la otra persona que no sea su máximo potencial. Y para mí eso es una pareja. Así se empujan ustedes. Exactamente. Y entonces eso lo cuento porque para mí ha sido muy importante en mi carrera profesional. Mira qué bonito. Y él y no necesariamente tiene que ser que los dos sean con esa hambre o en el tema profesional. No sé si Alex también es así o qué, porque yo lo veo en Gisela y yo, tal vez no somos polos opuestos, sino al contrario, somos muy parecidos y eso también nos ha traído mucha fricción. Pero ahorita ya llegamos en un momento de conexión donde ya mezclamos todo nuestro crecimiento, porque nos vamos a un evento de Tony Robbins como pareja y es crecimiento personal. Y hacemos un leadership en virtual de Tony Robbins y estoy con mi esposa y estoy con mis líderes. Entonces como que vas conectando lo profesional y todo. No sé cómo es contigo, porque por ejemplo, cómo será también para las personas que, por ejemplo, tal vez la esposa es ama de casa y él es en cómo empujarse a que sean lo mejor que pueden ser en su propósito, sí. ¿Verdad? Yo creo que no tienen que ser los dos profesionales. En nuestro caso con Alex, pues los dos sí tenemos nuestra vida profesional. Yeah. Pero una de las cosas que aprendí realmente y que tal vez eso es lo que ha sido más difícil para mí como mujer empresaria. Sí. Porque era muy fácil ser empresaria exitosa sin hijos, ¿verdad? Eso yo sí siempre lo tengo que reconocer. Claro. Porque sí, tuve muchos reconocimientos, mujer del año, gerente del año, líder del año. Yo no tenía hijos. Y era muy fácil hacerlo. Sí. Y tenía unos mentores maravillosos y yo te digo que la gente que más me ha apoyado también han sido hombres. Entonces estoy muy agradecida. Pero cuando yo tuve hijos, sí, o sea, no es que el mundo sea más difícil, sino que son tus propias convicciones, ¿verdad? O sea, yo quiero pasar más tiempo con mis bebés. Yo no me quiero perder cuando gatean, su primer comidita, su primer te amo, su primer mamá. O sea, eso es bien difícil. Sí, totalmente. Entonces, los primeros 6 meses, yo cuando quedé embarazada, sí dije, bueno, ahora ya trabajé toda mi vida, yo me voy a dedicar solo a ser mamá. Eso fue lo que yo pensé, ¿verdad? Por supuesto que a los primeros 6 meses yo ya me quería meter un tiro, hasta aburridísima en mi casa. Yo decía, venías acostumbrado de otro ritmo de vida. Nunca se me va a olvidar una vez, estaba yo jugando así con mi bebé en las alfombritas estas y me miró como era tipo Montessori, el playroom que había un espejo que estaba a la altura del piso y yo me vi una cara tan aburrida, o sea, me miraba como de verdad una vieja amargada, me miraba como de 60 años hasta aquí arrugado y yo decía, porque yo estaba tan frustrada y tan aburrida de estar ahí. Yo dije, no, eso no se lo merecen mis hijos. O sea, yo tengo que ser tengo que ser una mujer feliz, una mujer que produce a lo que yo creo que es productivo. ¿Cómo recuperar? Entonces quise regresar, por supuesto que regresé otra vez a trabajar y ahí es donde yo realmente te puedo hablar de esa experiencia de ser una mujer trabajadora, pero con hijos, que yo creo que es un gran reto. Y también sí creo que por eso a veces hablamos de que, es que lo que pasa es que en los C-levels de las empresas no hay suficientes mujeres. No es porque los hombres no nos quieran ahí. Sí. Es porque nosotras mismas no hemos aceptado el reto. Son muy pocas las que realmente aceptan el reto y muchas veces, yo de verdad que estoy en esta organización que se llama Vital Voices a nivel mundial, hay miles de mujeres, ves muchas exitosas, muchas veces ella es la que trabaja y el esposo está en la casa. Sí. No totalmente. Muchos esposos pueden realmente aceptar quedarse en la casa, ¿verdad? Son pocos, ¿verdad? Porque el hombre normalmente quiere ser proveedor. Pero el hombre tiene que ser proveedor, o sea, lo tienen en el ADN. Sí. Entonces no es así de fácil. Entonces para mí lograr ese balance entre la maternidad, que realmente me lo quería gozar, que yo creo que uno de los grandes beneficios de ser mamá cuando tú ya eres financieramente independiente, cuando ya hiciste tu carrera, pues pasar más tiempo con tus hijos también, ¿verdad? Entonces, pero también le doy mucho valor a si tú decides, no, ¿saben qué? Yo no voy a hacer yo me voy a quedar en la casa y voy a ser ama de casa, ¿verdad? Como le dicen, y a veces yo me acuerdo que a mí si me decían ama de casa, yo sentía que era un insulto, ¿verdad? Pero entre más lo entiendo, le doy mucho valor. Entonces, yo siento que para las que nos están escuchando, que tomaron esa decisión o que todavía no han sido empresarias. Si son apasionadas por eso, pues está bien. La cosa es de que sean felices, ¿verdad? Es esto emprendimiento. Claro. Y es de los más importantes. Claro. ¿Verdad? Y es mucho más trabajo y cuesta mucho. Entonces, cuando tú decides las parejas, hay parejas que los dos son empresarios, hay parejas que tal vez no, pero ese complemento y ese respeto de estar creando algo, tal vez hay unos que pueden tener una empresa y los dos
la fundaron. Sí. Es súper admirable, pero dos personas que agarran el proyecto de tener hijos como una empresa y los dos ponen lo mejor de sí mismos, también es muy admirable, creo yo. Mira, hay una pregunta. Tú ya tenías un fuego en el tema profesional y de ahí vino Alex a tu vida, se casan, te enamoras, tienes hijos, regresas a lo profesional. ¿Cómo viste tú esa chispa que ya tenías ahora, que ya tenías alguien con quien compartirlo y que aparte te empujaba a ser tu mejor versión? Sí. ¿Sentís tú que ahí tú tomaste una escala de 1.0 a Carla 2.0? Ah, sí. Una de la cosa, lo que principalmente cambió es mi propósito, ¿verdad? Sí. Porque yo ya tenía este propósito de que quiero trabajar solo con empresas y productos que hagan cosas positivas para el mundo. Pero a veces lo que yo hacía en el día a día no era que me encantara, ¿verdad? Ya. Porque tener estos productos y estábamos yo te digo de verdad. Sí, era hacer algo un tal vez producto operativo digital, que no te apasionaba. una aplicación, un website. Ya. No tienes idea, es como construir una casa. Ya. El cliente nunca está contento, siempre hay que cambiar cosas. Ese es un mundo. Yo todavía, Drena. a veces miras memes y chistes de lo que son desarrolladores con diseñadores y así es ese mundo y no ha cambiado, es de chiste, ¿verdad? Entonces es un trabajo que a mí en lo personal me gustaba el resultado, estaba muy orgullosa, pero el día a día, como project manager, a veces persiguiendo gente y tú ya hiciste esto y negociando con clientes, o sea, eso a mí no me fascinaba tanto. Ya. Entonces cambió mucho el decir, no, o sea, el poco tiempo que tengo, porque ahora tengo hijos, tengo esposo, mi parte de deportista para mí es muy importante. Sí. Yo decía, lo que hago de trabajo me tiene que encantar. Claro. O sea, yo ya no quiero llegar a la oficina a hacer mails Y durante aparte 4 horas seguidas. Ya tenías cierta libertad financiera. Exacto. Y ya tenías la opción a tomar esa decisión en cómo cambiabas esa A trayectoria. mí, o sea, te digo, yo estudié Bellas Artes, a mí lo que me gustaba era crear, diseñar, entonces a mí todavía la parte de diseño me encantaba, pero de repente vas creciendo jerárquicamente, yo era la directora de creatividad, pero ya nunca, o sea, yo no tenía ni siquiera instalado Photoshop o Illustrator en mi computadora porque eso no me correspondía. Sí. Yo tenía todos los programas para Project Management. ¡Qué hueva! Entonces lo detesté, llegué a quedar así, pero ¿sabes qué me encantaba? Lo que estamos haciendo ahorita. Claro. Entonces a mí de repente en la oficina me encantaba y decía, yo llamaba a los colegios, traigan mis estudiantes, yo aquí quiero hacer para todo lo que serán internships. Yeah. Y los que las universidades quieren traerme aquí para que yo los mentoree en temas de diseño o ir a dar clases, entonces ir a dar clases a la universidad me fascinaba. Y aparte Entonces yo ahí fue donde dije, ayudar y dar de regreso. eso es lo que a mí me gusta. Sí. Compartir todo lo que yo aprendí con otras personas. Y ahí yo me sentía, como decimos en Guate, en mi salsa, ¿verdad? Yo estaba feliz. Y entonces yo regresaba y regresas con otra energía, yo me miraba otra cara. Entonces en un momento dado, ya yo te digo que de verdad el haber tenido hijos me cambió la vida porque ahí fue donde yo por fin dije, no, yo aquí tengo que hacer el tiempo que tengo para trabajar, tengo que hacer cosas que sean lucrativas, por supuesto, porque me encanten. Claro. Y porque si voy a dejar a mi hijo, no va a ser para ir a hacer mails. Claro. Y aparte No llegas a ser una mejor mamá y una mejor esposa. Y entonces ahí me separé de mis hermanos, que también fue un tema difícil, porque para mí la verdad que esta sociedad que teníamos entre ellos, pues ya había conexión. Era una conexión, era un tema familiar. Nuestra empresa para mí era un bebé, Milk and Cookies era mi bebé. Sí. Pero sí yo creo que tener el coraje de decir, bueno, ahora sí tengo que cambiar y tengo que empezar de cero y quitarte ese miedo. Y entonces yo abrí pues un Digital Awareness, que lo que es realmente es un programa de consultorías, de workshops, de conferencias, en donde me dedico a hacer lo que me encanta. Claro. Y por supuesto que al principio sí lo la gente, yo pasé casi 3 años en donde empezás de cero. Sí. ¿Verdad? En esos 3 años... Es como todo, es parte de la cantidad de conferencias que yo di pro bono, ¿verdad? Sí. Entonces ahora sí, te lo digo, yo cobro $1,000 la hora, pero eso tuve que sembrar mucho. No fue que de un día a la mañana yo dije, esto es lo que cuesta, ¿verdad? Que es un buen mensaje, porque la gente aquí nunca queremos dejar un mensaje que hay shortcuts en todo. Aunque ya eras muy buena, ya fuiste gerente del año y ya sos la esposa, la mamá y todo esto es nuevo. Me tocó empezar otros de 3 cero. años, ¿verdad? Es un De proceso. cero, sí. Y aceptar ayuda. Sí. Que ayudan muchas veces voy a tener que regresar a vivir en la casa de mis papás, pero tenés un techo, tenés comida y entonces ahí puedes empezar un nuevo negocio. Sí. O en este momento sí fue mi esposo, una cosa que para mí era impensable, ¿verdad? Que un hombre me esté manteniendo. Pero si yo no lo hubiera tenido a él, yo no hubiera podido invertir estos, que fueron casi 3 años. Es hacer equipo. Entonces ahora sí tengo un negocio en el que yo nuevamente puedo ser financieramente independiente, pero necesité esos 3 años de apoyo de mi pareja. Claro.
para yo tener un techo, ¿verdad? Yo también con Gisela en una época tronamos, ella tenía un sueldo, pues es la parte incómoda, pero ahí es donde uno se apoya, ¿verdad? Es parte de eso. Mira, y tenés una energía muy bonita, eso me encanta. Gracias. Y yo creo que se nota que estás haciendo lo que te gusta, porque eso yo creo que uno lo hace mejor. Y aparte veo que eres muy saludable, te ves fit, te vi ahí que 30 kilómetros a la gran puchica. Contame un poquito, ¿cómo llevas tu vida así de energía, de alimentación, de salud, que es también parte de lo Bueno, que para platicamos? mí toda esta parte empezó hace muchísimos años. Para los que no se están escuchando, pues tal vez no me verán, pero ya viste que yo ando pelona por la vida. Eso empezó cuando yo tenía 19 años, Ok. porque al irme de Guatemala para Suiza me dio una condición que se llama alopecia. El Ya. clima era muy diferente, yo estaba triste por mi familia, y cuando tenés un shock emocional, te puede dar diferentes cosas, y a mí se me dio en alopecia. Es una condición, a mí yo la verdad que no Una le llamo una reacción. enfermedad, es una condición de tu sistema autoinmune, Sí. en el cual, o sea, mi cuerpo se protege tanto que a mí no me da una gripe, a mí no me ha dado COVID, o sea, pero también ve los folículos del cabello como algo Ya. que tiene que botar. Entonces se me empieza a caer el pelo y para mí eso sí fue la peor etapa de mi vida, ¿verdad? Te Ya. puedes imaginar, a los 19 años, Sí, sentiste un shock. me quería me morir, fue imagino. horrible. Ya. Entonces yo estaba en una depresión tan grande, pero tenía la suerte que estaba viviendo en Suiza, que es un país de gente... Precioso. Lo que pasa es que hay también pobrecitos. O sea, yo estaba viviendo en Lausanne, que es una ciudad que son 6 meses sin sol. O sea, no hay sol. Y frío. En la Es época de frío, es fría. y está gris todo el tiempo, pero Sí. porque estás viviendo abajo de la nube. Pero si tú caminas y pasas la nube, el mar de nubes le llaman, es espectacular, porque en las montañas tenés el sol. Sí. Entonces es lo que hace la gente todo el tiempo. Entonces todos los fines de semana la gente hace hiking, la gente va a esquiar, o sea, sí tienes sol todo el año, pues tienes que ir a la montaña. Ya. Entonces es una sociedad que es extremadamente deportista. Entonces estaba yo ahí con mis compañeros, yo con mis pañuelitos, así con mi depresión, y entonces me decían, no, Carla, nos vamos a la montaña. Pero el hecho de estar caminando, y sobre todo cuando había que hacer hiking, me acuerdo cuando nos poníamos el snowboard en la espalda, y entonces caminábamos hasta arriba para hacer una bajadita, ¿va? Entonces caminábamos 4 horas para arriba, pero cuando yo estaba encima de la montaña, yo decía, ¡ay! Y sentís aquel high, y yo decía, pero ¿por qué estoy tan contenta si yo estoy pelona y tengo este problema y yo tengo que suicidarme? Pero decía, me siento tan bien, ¿qué me está pasando? Entonces, desde los 19 años yo descubrí el poder de la oxitocina, de las endorfinas, de la serotonina, que ahora lo hablamos Fue mucho. un poco el ejercicio y toda esa emoción El y todo te ejercicio. hizo a contraer esa parte de depresión que estabas sintiendo. Para mí en ese momento el ejercicio era mágico. Entonces, desde ese momento yo nunca dejaba de hacer ejercicio, cualquier problemita que me pasa, yo necesito salir a correr. ¿Antes de eso no hacías? ¿O Mira, yo poco? Normal. Poco. Ya sabes que en el colegio a mí siempre me gustó ser parte del equipo de kickball. Ya. Después yo siempre iba al gimnasio porque me acuerdo que el step estaba de moda y hacíamos aeróbicos. Entonces yo siempre había sido una persona que iba al gimnasio a hacer 1 hora de ejercicio, pero no Claro. más, ¿verdad? Pero cuando descubrí esto, entonces cada vez que yo me sentía triste o que tenía algún problema, yo encontraba ese refugio en el ejercicio. Ya. Y siempre entonces fue parte de mi vida, desde que tengo 19 años, para mí ha sido parte de mi vida. Ya. Yo sí era de las enfermas que se levantaban a las 5 de la mañana. Cuando te contaba que trabajaba de 8 a 12, Sí. yo a las 5 de la mañana estaba en el gimnasio. Igual estabas así. Entonces para mí era full ejercicio. Muchas Era veces un salía a la must, oficina ajá. y entonces yo iba a hacer ejercicio y para mí era como mi medicina. Ya. Por supuesto que eso lo he ido cambiando mucho porque ahora tengo mucho más entendimiento. Y ahorita te lo voy a cruzar con otra cosa que, digamos, en mi carrera profesional, que de lo que me ha encantado siempre y para mí la magia de las redes sociales. Yo me acuerdo cuando salió Facebook, yo dije, ¿pero qué es esto? Me puedo conectar con todo el mundo. Y entonces empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que le podíamos vender cualquier cosa a cualquier persona. Yo siempre digo, de verdad que el poder de poder venderle cosas que no necesita la gente, que pagan con dinero que no tienen para impresionar a personas que no conocen, Sí, hombre. pero hacen lo que sea. Así es el Entonces, consumo. teníamos ese poder a través de las redes sociales. Entonces yo me enamoré. Durante muchos años trabajábamos para grandes marcas que tenían presupuestos y todo. Social media, todo. Social media. Solo Te social fuiste media. especializando en Sí, esa me fui. parte ahí. Siempre hacíamos también diseño de web y de apps. Claro. Pero a mí lo que me apasionaba era, wow, en apenas 3 meses, o sea, la gente está bailando el Gangnam Style. Sí. Están haciendo el Ice Bucket Challenge. Sí. O sea, era una locura. O sea, y agarraste buen timing, o sea, fue Sí, un es buen que momento. de verdad que nosotros empezamos cuando esa vaina empezó. Sí. Entonces yo sí te digo que yo en mi vida sí puedo decir que he estado estudiando la evolución del ser humano y el impacto que las redes sociales han tenido en nosotros. Claro. Entonces a mí lo que me pasó es que mi carrera se ha dividido en varias partes. La primera, yo trabajaba para marcas y servicios para vender y convencíamos a la gente de hacer lo que fuera. Ujú. Después me di cuenta de ese poder y yo decía, no, esto hay que dárselo
O sea, emprendedores sociales que realmente necesitan vender un ecofiltro, ¿verdad? Las María Pacheco del mundo, ¿verdad? María Pacheco, si no la has entrevistado, tenés que llamarla, es espectacular, es una de las mujeres que más admiro en este planeta. Pero el trabajo que ella hace en las áreas rurales de Guatemala mira, ella ha cambiado áreas enteras, empoderando a las mujeres. Entonces yo decía, personas como ella necesitan todo este poder. Entonces yo desarrollé una metodología para ayudar a emprendedores sociales a que puedan utilizar las redes sociales, pero sin presupuesto y sin tanto tiempo, utilizando como más orgánico. Las mejores estrategias que hay, ¿verdad? Y entonces es algo que ha tenido muchos resultados. O sea, de verdad, mujeres que yo he entrenado a hacer esta metodología, los resultados que han tenido son impresionantes, ¿verdad? ¿Y es porque sabes ahí más que se va a volver orgánico o cómo? Porque como no hay presupuesto. Es conectar con la gente, es a qué personas quieres conectar. Muchas de las personas dicen, es que yo quiero que esto se vuelva viral. Sí. Viral para que lo mire quién. Claro. A veces tú necesitas que lo miren 3 inversionistas que creen en ti. Eso es muy importante. Tú necesitas que el director del Foro Económico Mundial te mire. Totalmente. Son 5 personas las que necesitas, no más. Totalmente. ¿Cómo le llegas a esos 5? Sí. Te doy un ejemplo. Hay una emprendedora espectacular de Kenia, se llama Victoria Kisiombe. Entonces ella lo que hacía era que daba microcréditos a las mujeres. Entonces ella te ayudaba a tener 2 gallinas. Te prestaba 25 quetzales para que te compraras 2 gallinas. Y con esas 2 gallinas empezabas a vender tus huevos y entonces así poquito a poquito iban creciendo negocios, pero son microlending, ¿verdad? Sí. Entonces cuando yo empecé a trabajar con ella tenía su negocio en Kenia. Yo te digo que hoy por hoy, 5 años después, ella es parte del board del Foro Económico Mundial. Wow. Entonces es así espectacular lo que tú puedes hacer. Si usas bien tus redes sociales, tu marca personal. Entonces empecé a trabajar. Llegaste a personas de ahí, ya estamos hablando, pues, o sea, Kenia, pues, o sea, sí, ¿cómo? He trabajado con mujeres de todo el mundo. Porque justamente también utilizo las redes sociales para mí. ¿Verdad? Entonces cuando tú te sabes posicionar, te conectas, cuál es la NGO, cuál es la organización que te va a promover. Sí. Entonces, un poquito empecé mi camino así y ya estando conectada alrededor del mundo, pues puedes hacer muchas cosas. Pero mi punto acá es que yo pasé de trabajar con marcas a trabajar con mujeres a de repente tener mis hijos. Y entonces yo decía, wow, todo este tema de la tecnología, o sea, ¿cómo va a afectar a nuestros hijos? Y me empecé a meter mucho en el mundo de la ciudadanía digital. Y cómo todo esto va a afectar a las siguientes generaciones. Entonces, ahora me he vuelto experta en ese tema. Dentro de ese tema, hay uno que es muy importante. Hay muchos temas que tomas ahí en cuenta. Hay 10 temas primordiales. Uno de ellos es el bienestar digital. ¿Verdad? Y cómo cada acción que tú haces utilizando la tecnología, desde una llamada de teléfono, desde un mail, desde enviar un post, esto tiene un efecto en tu cerebro. Claro. Pero, o sea, físico, ¿verdad? La dopamina, la serotonina, te cambia. Ves todos los problemas que estamos teniendo de salud mental. Entonces, ahí es donde, para atar a lo que estábamos hablando del ejercicio, o sea, yo me empecé a dar cuenta que de verdad es tan importante no solo hacer ejercicio, sino que es una combinación de varias cosas. Totalmente. ¿Verdad? Es tu alimentación, es cómo tú te sientes, cómo tú agradeces todas las mañanas, la salud que tiene tu cerebro. Sí, es la mental, es el ejercicio, es la alimentación. Y esto de la tecnología, te entendí que sí lo creo que se puede volver algo peligroso y adictivo, sobre todo para las nuevas generaciones. Nosotros ahorita estamos viviendo en un momento en donde las adolescentes, los que tienen de 13, de 13 a 19, es la primera generación con más enfermedades, bueno, de mental health, depresión. Las selfies. Entonces es un tema bien delicado. Yo siento que la siguiente generación ya la vamos a ir salvando, pero ahorita no había suficiente información y no sabíamos el daño que le iba a hacer a los adolescentes. Nos hace a todos. ¿Qué se puede hacer ahí o qué se está haciendo para saber? Porque yo sí sé que es delicado. Es bien delicado. Una de las primeras cosas que nosotros como papás tenemos que saber es que sí tenemos que retrasar lo más posible el acceso a las redes sociales, sobre todo, para nuestros hijos, ¿verdad? Por lo menos hasta los 16 años, que ellos ya tengan formada una idea de quiénes son ellos. Claro, ya la identidad. Súper importante es el tema de que hagan deporte, de que se aburran. Yo creo que nosotros como papás estamos en este tema de que tienen que ir al colegio, salen del colegio, tienen que ir al fútbol, la clase de piano, el karate. Dios me guarde, no están haciendo algo. Hay que estarlos entreteniendo. Cuando una de los regalos más grandes es que se aburran. A mí cuando mis hijos dicen, mami, es que estoy aburrida, le digo, mi amor, gracias a Dios, por fin, es el mayor regalo. Aprovéchalo, porque así fue como Einstein, mira, descubrió tantas cosas y así tú sabes cómo se hizo la electricidad o tú sabes cómo se inventaron el plástico, fue porque alguien se aburrió. Anda a ver qué. Y entonces ellos se ponen así como que, bueno, entonces pero hay que darles ese espacio para que se aburran. Nosotros como papás
No estamos No, y acostumbrados a fíjate eso. que entrevisté a una psicóloga que se llama Bárbara Mejía, hablamos de este mismo tema, me dijo lo mismo y te cuento rapidito algo que me pasó a mí para hacer un ejemplo. Mi hijo estaba vuelto adictivo al PlayStation, aunque es muy deportista y todo lo bueno, llegaba y ya empezaba a engañar con la hora y todo. De ahí con un jueguito vine y para hacerte la corta, nos metió $400 en la tarjeta. Es que sí. Pum, se lo quitamos y fue un tema, ¿va? Nos fuimos de viaje y resultó que la abuelita, por buena onda, le abrió ahí la cuenta, le metió $1,200 en un día. Lógicamente, ahí es donde me recordé lo que me dijo Bárbara, porque uno también es algo alcahueta, ¿verdad? Y es que mami, estoy aburrido. Se tienen que aburrir, tienen que tener esa creatividad de salir a jugar, de hacer el avioncito y todo. ¿Qué podemos hacer como consejo a la audiencia para no prohibir la tecnología hasta cierto punto? ¿O qué es lo que tú recomiendas y has aprendido como para los hijos? Mira, hay diferentes etapas, ¿verdad? Ajá. Porque es diferente para los que son niños chiquitos, adolescentes, pero digamos, en tu caso, que cuando tú ya tienes un hijo que ya está adicto a un juego. Sí. Entonces yo creo que hay que verlo como un emprendimiento, porque no se lo puedes prohibir, mucho menos si está en una edad adolescente. Peor, no, a escondidas nos fue a hacer lo otro. Entonces ahí es decirle, wow, Sí. porque es algo que estás haciendo bien, tú juegas bien. Hay niños, o sea, hay un niño que jugando, ¿cuál es este juego? El de donde están con las pistolas, me fue el nombre ahorita. Está el Brawl Stars. Fortnite. Fortnite, ese era. No, o sea, te puedes llegar a ganar. O sea, yo creo que el primer lugar se llevaba $3 millones, o sea, de sponsors y todo. Entonces es un tema donde hay toda una economía real. Sí. Entonces le dices, ok, yo ya vi que a ti como cuando tú descubres que tu hijo juega bien tenis. Sí. Y le dices, mi amor, o sea, estamos viendo 3 veces por semana, pero ahorita pues, hay que ponerte entrenador y todo. Entonces decirle, una persona que realmente va a ser exitosa en algo, o sea, pero tienes que aprender realmente en ese jueguito. Se habla mucho de trabajo en equipo. Entonces, mira, vamos a hacer estos cursos de trabajo en equipo porque quiero que juegues mejor. Y entonces lo sacas y entonces encuentra algún cursito online, cosas que puedan hacer juntos, ejercicios que hagan juntos en casa, Como de que son afuera, papá-hijo. pero que son para que él entienda cuáles son las reglas de trabajar en equipo. Ya. Después también, mira, nosotros necesitamos que tu cerebro esté mucho más sharp para que puedas jugar mejor. Entonces necesitamos que empieces a hacer ejercicio. Tus hijos sí hacen mucho ejercicio, hay otros que no hacen. Entonces sí, les puedes poner hasta mira, te traje un personal trainer que te va a hacer tus clases de calistenia, lo que sea. O solito, mira, yo me bajé clases, las vamos a hacer de YouTube, las vamos a hacer juntos. Sí. Pero tienen que empezar a meter deporte porque te va a hacer un mejor jugador, que realmente es cierto. Tu cerebro va a estar. Entonces es como nosotros los ayudamos a quitarles más tiempo de ahí, pero que el otro tiempo lo están invirtiendo para jugar mejor, ¿verdad? Entonces no es pelear con ellos, sino que es darles otras herramientas. Yo estoy de acuerdo contigo, lo he oído, prohibir o castigar, eso es peor porque ya lo hacen a escondidas y es la misma adicción, no es de que quieran mentir o algo, sino que ya es algo. Acuérdate que tu cerebro está secuestrado. Sabes que en la universidad en Harvard hicieron un estudio, o sea, ya no podemos prohibirle el celular a los adolescentes que ya están en la clase con el celular. O sea, porque el hecho de decir en las clases ahora es 100% prohibido entrar con el celular. O sea, tienen una ansiedad tan grande que no están aprendiendo porque están así. ¿A qué horas termina la clase? ¿A qué horas termina la clase? El cerebro está secuestrado, tienen la amígdala secuestrada, no están aprendiendo. Entonces, es mejor decirles, vamos a empezar la clase, guarden sus celulares 10 minutos. Hablas la clase, tratas de dar el contenido 10, 15 minutos y les dicen, tienen 3 minutos para chequear su teléfono. Y entonces todos van y chequean. Y así poco a poco, el primer mes son 15 minutos, el segundo mes son 20, hasta que ellos tienen la capacidad de poner atención 40 minutos. Como para tener control o con pero que no vayan puedes quitárselo de un solo. De un solo, ¿verdad? Importantísimo. Pero ahora, a la siguiente generación, a nuestros chiquitos de 5 o 6 años, simple y sencillamente no deberían estar expuestos a la tecnología corta, le digo yo. O sea, saben que para nuestros hijos es mucho mejor ver una película de 1 hora. Sí. Mucho mejor, porque antes decían, los niños no pueden ver más de 20 minutos de televisión, ¿verdad? Sí. Entonces le ponen la televisión y ahora hay unas caricaturas cortitas. Ese mismo spam, es esta dopamina como cuando estás viendo TikTok, ¿verdad? Y eso es malísimo para el cerebro, para nuestra atención y en el futuro te puede hasta dar Alzheimer. Ya. Nosotros lo que necesitamos es contar historias largas y que los niños tengan esa capacidad de ver Harry Potter y de entender que el personaje que al principio era bueno, que después es malo, que en el libro número 3, o sea, la película 3, ¡wow!, regresó este mismo personaje. Los niños ya no tienen esa capacidad. Claro. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que la televisión
está re bien, escojan los programas y lo que Sí, yo depende de qué, y ajá. hablen con sus hijos. Mi hijo chiquito de 6 años, él sabe súper bien la diferencia entre tener un equipo de productores de 100 personas que crearon un contenido para Netflix o para Disney que un contenido para YouTube, ¿verdad? Mr. Beast. Ya. O sea, ¿a cuenta de qué? Yo le digo, ¿qué aprendiste ahí? Ese es un patojo que empezó él solito a hacer sus contenidos con un teléfono. Entonces, lo que está en YouTube no es un buen contenido para ti porque lo creó una sola persona con las creencias que él tiene. Tú necesitas contenido creado para ti. Claro, ya con una Entonces, estrategia. no es que y- les vamos a quitar la tecnología. Como yo No les solo vamos es a quitar como las cómo pantallas. llevarlos a sustituir la tecnología, se podría decir. Exactamente, entonces sí tienen que tener acceso a, pero los jueguitos, miren muy bien qué tipo de juegos, si los van a dejar, pero lo mejor para los niños chiquitos es tratar de atrasarlo lo máximo posible, Ya. ¿verdad? ya. Porque, y entonces ahí es donde regresamos al tema de nosotros como papás, cómo nos cuidamos, porque al final del día les podemos decir muchas cosas a nuestros hijos, ellos solo aprenden por el ejemplo. Sí, ¿verdad? Es A mí totalmente. me encanta la historia, no sé si ustedes la han visto, la historia de este oso panda, que su mamá lo abandonó y entonces él fue criado por los humanos. Ajá. Y entonces cuando el humano le enseñaba que él tenía que comer bambú y que lo tiene que partir, entonces el humano hace ¡ay! Y entonces le ves los dientes y la fuerza que hace ¡ay! Para romper el bambú. Y entonces tú ves que este oso panda, cada vez que rompe el bambú, también hace así sus dientitos y los junta y hace ¡ay! Para romper el bambú. Cuando él no tiene necesidad, los pandas normalmente solo rompen su bambú porque no les cuesta nada. Claro, por la Y él fuerza. es divino porque hasta cuando se le olvida, lo hace después porque aprendió por imitación. Ya. Y así Del son mismo nuestros ejemplo, hijos. ¿verdad? Entonces, esa es la razón, Ya. regresando a tu pregunta que me hiciste hace como 20 minutos, por la cual yo me ocupo tanto de mi salud, porque yo quiero que mis hijos vean y lo vivan. Y en la casa, así como nosotros les enseñamos que se come 3 veces al día, o Sí. sea, ellos desayunan, almuerzan y cenan, ellos se bañan todos los días, se lavan los dientes todos los días, ellos salen vestidos a la calle, o sea, son cosas que parecerían, bueno, pero es obvio, el niño sabe que tiene que salir vestido a la calle. Pero debe ser un hábito. Pero igual ya de consciente. obvio para nosotros es que hagan 1 hora de ejercicio al día. Claro. O sea, ya sea que juegan fútbol, que juegan karate, que hacen su base, lo que sea. Pero ellos saben que eso es parte de la vida, parte de los rituales y lo ven en nosotros. O sea, sus papás Sí. hacen ejercicio todos los días. Entonces en la casa todos los días se corre, todos los días se hace yoga, todos los días se habla de, ay, ya viste, hoy estamos comiendo proteína. Sí. ¿Verdad? Es importante. Y puchica, tenemos el arco iris en el plato. ¿Por qué es importante comer cosas moradas? Entonces lo hablamos Claro. para que ellos sepan. Pero tiene que haber coherencia, ¿verdad? Tiene Porque que yo haber creo que coherencia. muchos papás exigen, pero no son el ejemplo, entonces el hijo se va a dar cuenta. ¿Y cómo le vas a exigir a tu hijo que haga ejercicio si no haces? Sí, y que vean cómo lo gozás. Y una de las razones por las que con mi esposo estamos entrenando para el maratón de Chicago, por eso es que ahorita hice mi primer fondo donde corrí 30 kilómetros. Sí. Pero ¿saben cuál es la maravilla de esto? Yo empecé a los 45 años, porque siempre ¿A los había hecho 45 ejercicio. empezaste a correr? Sí. Ya, O sea, siempre había corrido y siempre había, pero yo siempre digo que yo era deportista de gimnasio. ya. ¿Verdad? Yo iba, hacía mis clasecitas, los viernes daban yoga de gimnasio, o sea, yo siempre pues me gustaba porque era como mi salida, ¿verdad? Claro. Pero después de tener mis hijos sí me quedé así como que, o sea, ustedes saben que se toma 7 años recuperarte de un parto. O sea, de todo lo que ¿En te... serio? O sea, imagínate que estamos creando un ser Sí, humano. O sea, sí. hay mujeres que se les caen los dientes, pierden el pelo si no estás bien alimentada, ¿verdad? Ya. O sea, porque te roba todo y te toma 7 años recuperarte. Bueno, Wow. la cosa es que yo sí me quedé con que yo ya no podía hacer ejercicio como antes. O sea, después de tener mis hijos, yo hacía ejercicio tal vez 3 veces por semana. Iba a Y hacer mi también te yoga, quedó pero ya el sabes que mindset apenas, y ahí te solo quedaste. para cumplir con que sí fui al gimnasio y hacía yoga así, pero ni Sí. hacía el mínimo esfuerzo. Dije, esto no puede ser. O sea, de verdad, yo tengo que volver a quien era antes por mis hijos. Sí. La cosa es que quise empezar a correr. Me acuerdo tan bien la primera vez que corrí 1 kilómetro, yo corría, caminaba. Yo decía, esta vaina no puede ser. Si yo antes sí corría 5, a los 45. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer a cualquier edad. Se ¿verdad? puede hacer a cualquier edad. La cosa es que yo me bajé mi esposo me regaló el Garmin y traía ahí un programa, ¿va? Y entonces había un coach que decía, no, nosotros vamos a empezar walk, run, walk. Dije, eso está bueno para mí. Y entonces él sí me daba permiso, porque entonces yo corría apenas 1 podías, minuto, después decía, poco. ahora camino. Y yo decía, esto es para mí. Sí, sí, Pero sí. yo te puedo enseñar, o sea, mi Garmin, o sea, el corazón se me iba hasta 185. Claro, no Y yo estabas- todo el entreno lo hacía, tú tenés 5 niveles, ¿va? Por colorcitos. Sí. Lo mío estaba todo en rojo. Ya. Y era apenas 1 o 2 kilómetros. Y decía, esta vaina es una locura. Pero me inscribí a una carrera de 5K.
Mira, y ahí me encanta porque tu mentalidad. ¿Qué pensabas? Tengo 45 años, me está yendo a 185 por 1 kilómetro y quiero correr 42, cualquiera diría, imposible. No, yo ahí no pensaba jamás correr 42. Yo decía, esa gente está Bueno, loca. ahí todavía No, yo decía, ibas esos paso a son paso. locos. Yo decía, eso es para otra gente, están totalmente locos. La gente que corre maratones, yo no los entiendo. Yo decía, ¿qué es eso tan raro? No. Sí. Yo, mi máxima cosa era correr 5 y yo decía, por mis hijos. Porque Claro. ellos, miren, no les puedo exigir a ellos si yo Ejemplo no y puedo. salud. Entonces, yo solo quiero ir a mi rutina normal. Pero el tema es cómo es el cuerpo. O sea, que de verdad, mis respetos por cómo estamos hechos. Porque la primera carrera de 5K que yo corrí fue en Atenas. Ya. Mira, yo corría y yo respiraba. Me acuerdo que mi esposo le daba vergüenza y me decía, no, yo no voy al lado tuyo. Eso es una vergüenza. Y yo, el corazón hasta arriba. Me acuerdo que cuando yo iba a ir entrando, de repente una subidita antes de entrar para terminar apenas 5K. Ajá. Y entonces yo dije, no, ya no puedo más. Y empecé a caminar, pero ya era para entrar al estadio donde ya mirabas la meta. Y yo, no podía. Y una señora, una viejita, de haber tenido como 60 años, me dice, no, ¿cómo así? Aquí se entra corriendo. Y ella me fue jalando. Una señora mucho mejor. Y te puedo decir hasta un poquito así gordita. Ajá. Pero ella iba con todo. Y entonces entré con esa señora. Y yo dije, no. Tengo que pero si ella puede, yo también tengo que poder. Claro. El mensaje acá es que a los 45 empecé con mucha dificultad y tenía mis grandes rodilleras que yo me ponía para tener bien porque me dolían las rodillas. Sí, porque no estabas acostumbrado. Pero si estás entrenando y si lo haces todos los días, de repente 5 se me hacía poquito, sí. De repente 10 kilómetros sí. Era mi entreno de la semana, ¿verdad? Y ahora, la primera vez que corrimos los 21 de la ciudad, que es ahorita el domingo, yo tenía un miedo, yo decía, qué vergüenza, y si no termino, ¿cómo le vamos a hacer? Y aquella cosa, ¿verdad? Ahora para mí 21 es un fondito. Nunca se me va a olvidar una vez. Es como, bueno. Toca. Sí. Entonces, aquí el mensaje es, nuestros cuerpos son muy fuertes y para mí es el regalo que le quiero dar a mis hijos. Sí. Porque yo quiero que ellos en cualquier momento de la vida puedan decir, wow, mi mamá a sus 48 años corrió su primera maratón y empezó cuando tenía 45. Entonces, si en algún momento ellos tienen 30 y tienen que cambiar de emprendimiento, tienen 35 y se rompieron una pierna y no pudieron hacer algo y tienen que empezar a recuperarse de cero. O sea, si yo empecé a los 45 y a los 48 estoy corriendo mi primera maratón, yo creo que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Mira, eso es mindset, me encanta el ejemplo. Fíjate que en mi caso yo tampoco nunca había hice medio Ironman con Gisela. A los 43 fue, pero también dije imposible, yo me voy a ahogar. Otro mensaje bonito creo yo es que cuando tú empezaste, si tú hubieras empezando diciendo tengo que hacer una maratón, tal vez ni la haces, sino que es decir, vamos baby steps, pero empecemos, ¿verdad? Es dar el primer pasito. Cuando ya viste un logro, vaya, puedo esto, y ahí fuiste y viste tu creencia y ahorita te vas a una maratón. Esto yo creo que es el ejemplo de la capacidad del cuerpo y de la mente. Sí. O sea, de que uno puede hacer lo que quiera en la vida. Lo que quiera. Y no hay... ¿Sabes? Que no piensen de que, ay, no, pero yo primero tengo que bajar de peso, o primero mi rodilla se tiene que sanar, o primero, no. Solo salgan mañana y caminen 10 minutos. Sí. No más de 10 minutos, ¿verdad? O cualquier cosa. Yo siempre le digo a la gente, quiten la palabra ejercicio y solo pongamos ponernos en movimiento. Sí. Nosotros estamos hechos para estarnos moviendo todo el tiempo. El cuerpo está hecho para moverse, ¿verdad? Y ¿sabes qué es lo que yo digo yo? A veces la incoherencia de la gente que dice... para caminar 10 minutos mejor no hago nada. ¿Por qué? Porque de plano les da vergüenza que los van a ver. Pero ¿cómo va a ser mejor no hacer nada que caminar 10 minutos? Años pensando, si yo no tengo la hora entera para ir al gimnasio, ya no voy. ¿Verdad? O sea, yo quería tener la hora entera. Son los pensamientos limitantes. Sí, qué increíble. O si al final ya no vas a ir al gimnasio y salí a caminar 10 minutos, pero cumpliste tu día por lo menos con eso. Sí. Lo que alimenta la mente de esas cosas es increíble, ¿verdad? Y sobre todo, yo siento que si tenemos el regalo de ser papás, es una gran motivación porque sabes que lo estás haciendo para ser ejemplo para ellos. Sí. Y entonces eso a mí me hace no fallar nunca, porque no es que, por supuesto que lo hago por mí, pero me inspira mucho dejarles este ejemplo a ellos. Pues mira, de lo que acabo de conocer tuyo, gran empresaria, gran esposa, gran deportista, gran madre, re bonita tu energía, estás haciendo lo que te gusta, inspira. Yo creo que estás haciendo lo que tenés que hacer. No, muchas gracias, Adrián. La verdad es de que creo que necesitamos más personas, no solo mujeres, personas como tú. Y yo hablo mucho en mi podcast de la energía. Sí. Y esa energía yo creo que ya tú la complementaste. Al final
tú sos como que el ejemplo de lo que yo escribí en mi libro. Al final tenés los 3 pilares, tenés éxito financiero, tenés salud, tenés esposo, familia, relaciones, social media. Así que muchas gracias por dar tanto de regreso a la sociedad y espero que me vuelvas a aceptar otra invitación futura. Yo creo que nos quedamos cortos, pero por el tiempo ya estamos, ¿verdad? Muchísimas Así que gracias. todos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.